en caso de que no me escuchen o cualquier cosa, por favor. Entonces, les doy las buenas tardes, gracias por su presencia y vamos a dar continuidad a las clases que tenemos en la cátedra. Y en esta ocasión me toca hablar del sistema inmune, de la respuesta del sistema inmune y todo lo que implica. Entonces, la respuesta inmune se evoca hace mucho antes de 1884, cuando Louis Pasteur, físico, químico, matemático, microbiólogo francés, cita la palabra inmunire, la misma que significa defenderse desde el interior, defenderse contra un agente extraño, como una respuesta de nuestro organismo hacia el microorganismo que nos está invadiendo. Entonces, ¿cómo distingue el sistema inmune entre lo propio y lo extraño? También van a ver las palabras self, non-self, que es lo propio y lo no propio o ajeno, y lo propio y lo extraño al organismo. Entonces, las células corporales tienen proteínas propias, que son antígenos conocidos como antígenos HLA, que vienen del inglés Human Leukocyte Antigens. Entonces, este HLA, ustedes los van a ver citados frecuentemente. El sistema inmunitario aprende a ver estos antígenos HLA como normales y no reacciona contra ellos. Estos HLA son moléculas únicas que se encuentran en la membrana celular y van a permitir el reconocimiento de las células propias. Estos HLA son proteínas o lipoproteínas. Entonces, lo no propio o lo ajeno va a presentar moléculas extrañas que van a estar presentes en las membranas de los patógenos y que estas moléculas extrañas van a ir a estimular la respuesta del sistema inmune para ser destruidos. Y también son conocidos como blancos exógenos, cuando están dirigidos a los patógenos, que pueden ser virus, bacterias, parásitos, o en el caso de los alergenos, el polen, y también materiales extraños como el plomo, que ustedes ya saben desencadena la silicosis. También se pueden observar blancos endógenos, que son células que van a dar lugar a la formación de tumores, a neoplasias, y en el caso de los trasplantes van a haber injertos que pueden ser rechazados frente al reconocimiento como algo no propio de nuestro sistema inmune y lo atacan. Ahora, ¿dónde se va a realizar este reconocimiento? Existen los órganos linfoides, que son los primarios o centrales, donde se desarrollan los linfocitos inmaduros, órganos donde se va a producir la diferenciación, proliferación y maduración de células madres, que incluyen el timo y la médula ósea. En estos órganos se da la diferenciación, la proliferación y la maduración de células madre. En el timo se desarrollan los linfocitos inmaduros y su principal función es la producción, la maduración y la diferenciación de los linfocitos T. Para esta diferenciación existe una selección positiva, que es cuando hay continuidad de la célula, es decir, la célula continúa viva y continúa con sus procesos. Mientras que la selección negativa es cuando hay una muerte por apoptosis. Entonces, las células T del sistema inmune son indispensables para combatir diferentes antígenos extraños que puedan invadir nuestro organismo. La médula ósea
es el tejido del interior de los huesos. Tiene como función principal la hematopoiesis, que comienza como células madre, y esas células madre después dan origen a glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, células que son imprescindibles en la respuesta inmunocelular de nuestro organismo. También tenemos los órganos periféricos o secundarios del sistema inmune. Incluyen el vaso, el timo, las amígdalas, las membranas mucosas, los vasos linfáticos del sistema inmunitario. Van a acarrear los inmunocitos que luego se convergen en los ganglios linfáticos que están ubicados en todo el cuerpo y van a localizar el antígeno para ser eficazmente expuestos a los linfocitos maduros, dando inicio a la inmunorespuesta adaptativa. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta todo este conjunto de órganos linfoides que los vamos a ir citando durante la clase. Ahora podemos pensar, ¿y cómo se hace el reconocimiento de lo propio? El sistema inmune tiene una capacidad extraordinaria para reaccionar frente a cualquier molécula distinta a su propia estructura, por muy pequeña que ésta sea. Este reconocimiento es para evitar autolesiones. Cuando hay fallas en el reconocimiento, se desencadenan enfermedades autoinmunes, por lo cual es muy importante la selección tímica. Para la selección tímica y para reconocer lo propio, se requiere un íntimo contacto entre los receptores de linfocitos T, de los timocitos, y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son péptidos propios que están expresados por las células epiteliales, los macrófagos y las células dendríticas presentes en el timo. Los timocitos son capaces de interactuar con estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del individuo y van a poder recibir señales a través del receptor de sus linfocitos para sobrevivir y diferenciarse. Entonces, decíamos que hay una selección positiva cuando los timocitos cuyo receptor no logren interactuar con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y se diferencian. Y la selección va a ser negativa cuando los timocitos cuyos receptores no logren interactuar con esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del individuo, y entonces al no haber ese reconocimiento van a morir por apoptosis. Y a eso se llama selección negativa. También mueren por apoptosis los timocitos que reciben señales muy intensas a través del receptor de sus linfocitos T, luego de interactuar con los complejos del péptido propio del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal recibida por el timocito se interpreta como una señal inapropiada. Es demasiado intensa y la célula muere por ser considerada peligrosa, por ser considerada como una molécula autorreactiva. Entonces, lo que tenemos que pensar es que existe una diversidad enorme de linfocitos T que es de billones, 10 a la 11. Y estos son clones preformados, se forman al nacimiento y van a durar toda la vida. Esta se va a diferenciar a priori y no cuando tenemos la infección. Entonces, la activación selectiva se da cuando el mismo patógeno
que nos infecta es el que va a poner en marcha el mecanismo de activación en su contra. Y en los órganos linfáticos secundarios se va a producir la activación de los linfocitos vírgenes. Y de esta manera el sistema inmune va a dar lugar a una respuesta celular versus una respuesta humoral. Entonces, cuando hablamos de respuesta celular, nos estamos refiriendo a todas las células que son elementos no específicos y que están en nuestra sangre o en nuestro tejido, al igual que factores solubles que también van a aparecer o van a reaccionar en función a la función de las células. Y para que exista una respuesta humoral, tenemos que tener células presentadoras de antígenos, como son los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B, que como células presentadoras de antígeno van a presentar el antígeno a los linfocitos T y van a dar como resultado inmunoglobulinas o anticuerpos, y también van a secretar citocinas en función del requerimiento de la célula que entre en acción. Entonces, cuando vemos las células inmunes que circulan en nuestra sangre, prácticamente estamos hablando de todas, los granulocitos, que son células efectoras, donde vamos a ver los neutrófilos en un 70%, los eosinófilos 4%, el basófilo 1%, monocitos 5% y linfocitos en un 20%. Pero también existen los linfocitos que son LGL o Large Lymphocyte Granulocyte, que son células conocidas también como natural killer o killer cells. Y tenemos en el tejido los macrófagos y las células dendríticas, que son células profesionales y que están especializadas en la presentación del antígeno. Reciben diferentes nombres en función a los órganos en los cuales se encuentran. Y también vamos a tener a los mastocitos, que se encuentran en el tejido conectivo y son células reguladoras en la modulación de procesos inflamatorios y alérgicos. Por lo tanto, los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos T, como hemos visto en la anterior diapositiva, son las células presentadoras de antígeno a los linfocitos B. Entonces, tenemos los linfocitos en las diversidad de células. Los principales están los linfocitos T, que van a proveer especificidad y diversidad al sistema inmune. Los receptores que están presentes en su membrana de los linfocitos T y los anticuerpos presentes en los linfocitos B nos permiten reconocer una enorme variedad de patógenos. Los linfocitos B reconocen moléculas extrañas o directamente al antígeno en forma soluble, puesto que expresan los anticuerpos en su membrana. Y cada linfocito puede sintetizar unas 150,000 moléculas con la misma especificidad antigénica, lo que quiere decir que este linfocito B tiene inmunoglobulinas específicas para un determinado antígeno. Entonces, ambos tipos de linfocitos, los linfocitos B y los linfocitos T, van a circular a través de la sangre
y linfa y se van a concentrar en el vaso, en los nódulos linfáticos y en otros tejidos linfáticos. Después tenemos a las células NK, las células natural killer, de una manera diferente a los linfocitos, carecen de especificidad y de memoria, por lo que forman parte del sistema de inmunidad natural innata o inespecífica. Y ya les había dicho que también son llamados LGL porque son células grandes, tienen granulocitos, como se puede ver en el citoplasma, y tienen un mayor volumen en el citoplasma, por lo que son células más grandes con relación a los otros linfocitos, que apenas se vislumbra el citoplasma, y obviamente eso los hace más chicos porque en los otros simplemente se delimita muy alrededor del núcleo. Entonces, y estas células NK son granulares y son citotóxicas. También regulan el sistema inmune y son las principales productoras de interferón gamma. Estas células destruyen o lisan las células infectadas o también las células tumorales por citotoxicidad o inducción de apoptosis. Después tenemos a los linfocitos B, donde estos linfocitos, en ausencia de estímulo antigénico, los linfocitos B maduros vírgenes tienen vida corta y en pocos días son eliminados por apoptosis. Pero si el linfocito B se encuentra con el antígeno, este se va a unir a través de su receptor y como resulta ser un antígeno específico complementario, entonces con ayuda de señales de macrófagos y linfocitos T, el linfocito B va a entrar en el ciclo celular G0, G1, S, G2 y M para ser denominados linfoblastos. Entonces, estos linfoblastos van a poner en marcha la selección clonal y la proliferación clonal. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser estimulados los linfocitos B, va a haber una mayor producción de ellos, va a haber una replicación. El estímulo viene obviamente del antígeno. Entonces, al cabo de 4 o 5 días, se van a multiplicar y también se van a diferenciar en dos subpoblaciones. Una subpoblación de clones de células memoria y otra subpoblación de células plasmáticas. Las células memoria que están en una situación G0, que es un estado de reposo, muestran anticuerpos en su superficie, como vemos en la figura, y además tienen una vida media muy larga. Algunas duran toda la vida del individuo cuando decimos que desarrolla una buena inmunidad y que ya no se requiere volver a reinfectarse, simplemente que ya se tiene una respuesta inmune contra determinado antígeno. Entonces, cuando ese antígeno nos vuelve a infectar, esta respuesta inmune que dan las células memoria es mucho más rápida, más intensa y tiene una mayor afinidad. La otra subpoblación de células plasmáticas son células secretoras de inmunoglobulinas o anticuerpos que son solubles y son los responsables de la respuesta inmunohumoral. Otras células importantes, estoy en clases, te llamo después. Perdón, chicos.
Las otras células importantes son los linfocitos T. Los linfocitos T, dependiendo de su receptor, van a hacer una diferenciación en marcadores CD, del inglés de clusters de diferenciación. Y estos clústeres van a dar diferentes tipos de funciones y van a clasificar a los linfocitos en linfocitos helper o linfocitos CD4 y linfocitos T, citotóxicos o linfocitos CD8. Y también van a estar los linfocitos NK, que son los reguladores y que tienen un CD4 positivo más un CD25. Los linfocitos T helper o colaboradores se van a subdividir en linfocitos TH1, helper 1 y linfocitos TH2 o helper 2, dependiendo de la ayuda que ejercen y de acuerdo al patrón de citocinas que secretan. Entonces, los linfocitos de tipo TH1 secretan interleucina 2 e interferones. Ayudan a los macrófagos y a las células citotóxicas en la destrucción de patógenos intracelulares como son los virus, las microbacterias y parásitos. Mientras que los linfocitos TH2 secretan las interleucinas 4, 5, 10 y 13, que van a cooperar con los linfocitos B en la respuesta inmunohumoral frente a patógenos extracelulares como bacterias y helmintos. Los linfocitos T, al ser activados por el antígeno, secretan citocinas o citotoxinas y son responsables de la inmunidad celular. Actúan principalmente contra patógenos intracelulares, hongos y tumores. Otra de las células importantes en el sistema inmune son los macrófagos. Entonces, los macrófagos son células fagocíticas. Estas van a ingerir, van a matar y van a digerir. Pero el rol de macrófagos también frente a un microorganismo van a emitir pseudópodos, lo van a atrapar o fagocitar y van a formar el fagosoma. Este fagosoma va a internalizarse en el citoplasma y va a atraer a los lisosomas, que son vacuolas con enzimas digestivas, para formar un fagolisosoma. Una vez que el microorganismo está dentro del fagolisosoma, este es degradado, digerido y luego se van a formar todos los residuos del microorganismo que ha sido atacado y finalmente se van a eliminar los desechos. Esto de una manera simple en las fases de la fagocitosis, pero tenemos que pensar que el macrófago va más allá y tiene roles duales. Uno de los roles es ejercer la función de célula microvicida. ¿Esto qué quiere decir? Que el macrófago tiene un sistema redox para destruir cualquier agente o microorganismo que invada o sea fagocitado y que es reconocido como extraño. Por lo tanto, va a generar moléculas reactivas de oxígeno y nitrógeno, dando lugar a aniones superóxido, radicales hidroxil, peróxido de hidrógeno, aniones de hipoclorito,
al igual que óxido nítrico, dióxido de nitrógeno y ácido nitroso. Pero también produce otro tipo de moléculas como la monocloramina. Además de eso, tiene otras enzimas que son proteínas tóxicas, como las defensinas y el factor de necrosis tumoral, que es sintetizado o secretado únicamente por el macrófago. Y también posee enzimas hidrolíticas como las lisocimas. Entonces, cuando este sistema redox se pone en acción, lo que pasa es que el microorganismo se acomoda en el fagolisosoma y sucede lo que hemos visto anteriormente, es reducido, degradado y eliminado. Pero cuando el parásito que ingresa al citoplasma del macrófago forma una vacuola parasitofora, está dentro de la vacuola parasitofora, no se siente cómodo, tiene que reaccionar de alguna manera, entonces comienza a eliminar enzimas. Les hablo de lo que está en el modelo de Trypanosoma cruzi. Cuando Trypanosoma cruzi está rodeado dentro de la vacuola parasitofora, este comienza a eliminar la enzima crucipaína. Esta enzima abre poros en la vacuola y el parásito en su forma flagelar escapa de la vacuola parasitofora y se va al citoplasma del macrófago, donde se diferencia en amastigote, que es su forma multiplicativa, y comienza a multiplicarse. Entonces, de esa manera, ha logrado evadir su ingreso a este fagolisosoma. Y la célula ya no lo reconoce como extraño, al contrario, lo tiene en su citoplasma y muy solícita deja que el parásito se multiplique y como ven ustedes en la foto, existe una cantidad muy alta de formas amastigotes dentro del citoplasma de esta célula que incluso desplaza al núcleo. Y posteriormente, cuando ya la célula está llena de parásitos, estas formas amastigotes multiplicativas vuelven a diferenciarse en parásitos flagelados con el movimiento del flagelo. Revientan la célula, se liberan los protozoarios flagelados y van a infectar otras células, por lo que el macrófago se convierte en una célula albergadora y permite que el parásito sobreviva y siga infectando a las otras células. Y en su tercer rol, el macrófago o las células dendríticas van a captar al parásito, igual va a ingresar al fagolisosoma, pero además va a pasar por el endosoma, donde están unas moléculas que son súper importantes para que esta célula se convierta en células presentadoras de antígeno. Entonces, en este endosoma están las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las mismas que van a unir al antígeno y lo van a sacar a la superficie de esta membrana celular para que se convierta en el rol principal que tienen los macrófagos y las células dendríticas, que son células presentadoras de antígeno. Cuando no se asocian al complejo mayor de histocompatibilidad, el material fagocitado es degradado y eliminado. Entonces, es muy importante ver que los macrófagos, si bien son células del sistema inmune,
los parásitos, ciertos parásitos, sobre todo los intracelulares, se sirven de esta célula para poder multiplicarse y sobrevivir. Entonces, como vimos en la diapositiva, es muy importante que los antígenos sean reconocidos por las células T y debe existir una buena presentación entre la célula presentadora de antígeno y el complejo mayor de histocompatibilidad, para lo cual necesitamos una secuencia de aminoácidos que son secuencias cortas, contiguas, y que van a ingresar a la célula y van a, una vez que son degradados y desdoblados, van a asociarse a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y cuando estén bien montados para su presentación, entonces esta célula presentadora de antígeno expone el complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno y es reconocida por el linfocito T. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad ha sido identificado inicialmente en inmunología de trasplantes. Las células T van a reconocer al antígeno que está unido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, y hay dos tipos de MHC. Unos que van a presentar los péptidos endógenos, que generalmente son de virus codificados o producidos por microorganismos, y que se van a replicar intracelularmente, o de antígenos tumorales, mientras que van a ser reconocidos por los linfocitos T. Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 presenta a los péptidos exógenos. Este complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 se encuentra en todas las células nucleadas, mientras que el complejo mayor de clase 2 está restringido a ciertas células, que son las células especializadas en la presentación de antígenos. Recuerden que son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Entonces, en este caso, el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 va a presentar antígeno a células T citotóxicas, como se puede ver en el ejemplo, mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 va a presentar el antígeno a las células helper o linfocitos T de clase CD4. Esto ya hemos dicho. Y la presentación del 1, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, se presenta a células citotóxicas, y la clase 2 a los linfocitos CD4. Ahora, el sistema inmune tiene ciertas líneas de defensa que van a evolucionar para combatir las infecciones y protegernos de distintos tipos de amenaza de manera individual. Y para eso tiene las barreras externas. Entonces, las de primera línea, por ejemplo, citamos a la piel como una barrera, que es todo un tejido. En la segunda línea ya es una línea interna, por lo tanto, tenemos al fagocito, que es una de las células, y en la fase 3 tenemos a los anticuerpos, que son moléculas. Entonces, es así como se va haciendo la diferencia en las defensas. Y vamos a ir viendo poco a poco, hasta llenar este cuadro,
porque, como ya he dicho anteriormente, el mecanismo de defensa inmune va a involucrar tres líneas, dos que son no específicas y una específica. Entonces, la primera línea va a involucrar a mecanismos externos y en realidad son las barreras físicas como la piel, que es impenetrable, resistente al agua y a la mayoría de toxinas y enzimas de organismos patógenos. La descamación de la piel también evita que los microorganismos se instalen y recuerden que la piel tiene un pH más ácido de 5,5. También existen las barreras químicas. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas previenen el crecimiento de bacterias. La mucosa del estómago produce ácido clorhídrico y enzimas digestivas. La saliva tiene lágrimas que contienen lisocima, las lágrimas defensinas que son péptidos antimicrobianos. Y también tenemos las barreras biológicas. Igualmente, las membranas mucosas del tracto digestivo van a producir mucus para atrapar a los microorganismos, al igual que la flora saprófita o la microbiota intestinal, que va a impedir que los macrófagos se instalen fácilmente, ya que van a competir con estos agentes patógenos, al igual que en el caso de Tricomona vaginalis, en la mucosa genitourinaria, todo para evitar el ingreso del patógeno. Pero cuando los patógenos vencen las barreras físicas y químicas del hospedero, se van a exponer a otro tipo de mecanismo de defensa, como es la inmunidad innata. Entonces, los principales mecanismos innatos frente a microorganismos extracelulares están con la activación de complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria. Cuando hablamos de la respuesta inmune innata, esta se va a iniciar con el reconocimiento de estructuras moleculares muy conservadas y que están presentes en grupos de microorganismos. Ellos son llamados patrones moleculares asociados a patógenos. De ahí las iniciales PAM. Y también, por ejemplo, en el caso del lipopolisacárido, que está ausente en los humanos, pero es reconocido como extraño y es eliminado mediante la respuesta inmune a través de los receptores de reconocimientos de patrones que existen en el hospedero. Y las células hematopoyéticas que están involucradas tanto en la respuesta inmune innata como en la respuesta adquirida, las tenemos normalmente, ¿no es cierto? Entonces, las células hematopoyéticas que están involucradas en la inmunidad innata van a derivar de un progenitor mieloide, mientras que las que están involucradas en la inmunidad adquirida van a derivar de un progenitor linfoide. Lo único que tienen en común ambas columnas son las células dendríticas. La inmunidad innata va a presentar una capacidad natural. El sistema de defensa va a ser funcional al nacimiento. Es un sistema que está preformado y está disponible en horas después de la infección. Va a responder a los patrones de receptores de reconocimiento del hospedero, que pueden ser intracelulares, también pueden ser de superficie o citoplasma, y
están expresados por diferentes células del sistema inmune, por lo cual está ampliamente presente en la naturaleza. Y en la inmunidad innata, que es la segunda línea de defensa, esta segunda línea va a actuar al ingreso del patógeno. Entonces va a estar representada por las células NK, que son componentes del sistema inmuno innato, van a destruir las células infectadas o tumorales a través de moléculas como la perforina, que está acá, y también, a ver, le voy a dar todo. Entonces, la perforina es una molécula tóxica que en el momento de la infección va a ir a formar poros en la célula blanca, la célula infectada, y de esta manera va a permeabilizar la membrana y las enzimas la van a destruir. Y van a también inducir a la apoptosis de las células killer por el TNF, que son producidas por las células NK. El TNF es el factor de necrosis tumoral que da lugar a una apoptosis. Entonces tenemos también, después de las células NK, tenemos a las citocinas como factores también importantes en la respuesta inmune. Las citocinas prácticamente son moléculas glicoproteicas muy pequeñas que tienen de 5 a 20 kilodaltons y son muy importantes porque se constituyen en el lenguaje entre células, dan lugar a una señalización celular. Pueden ser agentes moduladores, pueden ser quimioquinas para atraer a las células al lugar de la infección, pueden tener el lenguaje entre interleucocitos, cuando hablamos de interleucinas, y también secretar factores solubles como el interferón por células infectadas, que va a activar a otras células cercanas en la defensa antiviral. Por ejemplo, el interferón puede interferir en la replicación viral y activar a los macrófagos para producir el factor de necrosis tumoral. También pueden modular el equilibrio entre respuesta inmunohumoral y respuesta inmunecelular a través de receptores. Entonces, toda esta segunda línea de defensa que involucra a las células NK, a las citocinas en su conjunto y al sistema de complemento, entonces va a actuar también como macromoléculas que van a intervenir en la opsonización, van a intervenir en el ataque a la membrana del patógeno y a la quimiotaxis. Y también en la infección se va a desencadenar una respuesta inflamatoria innata. La inflamación es fundamentalmente una respuesta protectora. Involucra dos factores, una reacción vascular y una reacción celular. El proceso de inflamación aguda se inicia con las células inmunes que son residentes en el tejido involucrado, principalmente los macrófagos, las células dendríticas, los histiocitos, las células Kupffer y mastocitos, y tienen la función de atraer células de defensa al sitio de infección para activar o destruir al patógeno. La inflamación es una buena defensa al inicio de la infección, pero puede ser perjudicial cuando es persistente. Cuando tenemos un proceso inflamatorio
por la presencia de un parásito, entonces vemos que hay una liberación, una secreción de citocinas y de quimioquinas para que exista una vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, que van a ir a causar el rubor, el calor e hinchazón por la presencia de proteínas fluidas. Y las células inflamatorias van a migrar hacia el tejido secretando los factores mediadores inflamatorios que son los que causan el dolor. Entonces, ya cuando todos esos procesos del tipo de segunda línea de defensa se dan, entonces ya podemos hablar de dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata, que en realidad va a aumentar la respuesta inmune adaptativa. La inmunidad innata no es específica, pero sí es rápida y en un lapso de tiempo da lugar al desarrollo de la inmunidad específica. La inmunidad innata tampoco es selectiva y responde a mecanismos externos, como hemos visto anteriormente, las barreras físicas, químicas y las defensas celulares. Mientras que en la inmunidad adaptativa o adquirida, podemos diferenciar porque es específica. Eso tienen que tener bien en cuenta. La inmunidad adaptativa o adquirida también es la inmunidad específica. Es la tercera línea de defensa, es una respuesta lenta porque tiene que darse todo un proceso inmune celular que va a llevar unos días. Y su especificidad está garantizada porque hay diferentes antígenos que dan lugar a respuestas específicas y tiene una especificidad muy alta, garantiza que diferentes antígenos den lugar a respuestas específicas y es selectiva. Genera respuestas óptimas frente a diferentes microorganismos. Su diversidad permite que el sistema inmune pueda responder a una enorme variedad de antígenos. ¿Y por qué? La respuesta inmune celular, que está mediada por linfocitos T, es autolimitada, lo que quiere decir que permite al sistema inmune retomar el estado basal por la regulación de la hemostasis y no es autorreactiva, por lo que no puede producir lesiones en el hospedero durante la respuesta contra un agente patógeno. Entonces podemos ver que la respuesta innata no específica y la respuesta adaptativa específica para un antígeno se superpone. Y a través de la línea de defensa bien definida, la primera trabaja para evitar el ingreso. La segunda actúa inmediatamente ante la invasión. Y en la tercera, reconoce generando diferentes tipos de inmunoglobulinas o anticuerpos para eliminar a los microorganismos de distintos tipos. Entonces, en la respuesta específica, ya hablamos de células memoria, hablamos de células plasmáticas, hablamos de diversidad y hablamos también de las diferentes inmunoglobulinas que producen los determinados antígenos. Por lo que los antígenos son moléculas de virus, bacterias, hongos, parásitos, pero también pueden existir proteínas autoamplificadas como son los priones y también pueden estar las no patógenas como el polen y los tejidos trasplantados.
pero van a existir ciertos fragmentos o pedazos, si ustedes quieren, de una molécula de antígeno, que sería toda esta, donde estos fragmentos se denominan determinantes antigénicos o epitopes. Y una simple molécula T o B puede portar alrededor de 100.000 receptores y todos con la misma especificidad. Es por eso que decimos que un antígeno puede tener varios epitopes distintos. Entonces, cuando vemos esto, tenemos una molécula íntegra del antígeno, pero no son todas las proteínas encontradas en el antígeno las que van a desencadenar una respuesta inmune que den lugar a la producción de anticuerpos. Entonces vamos a tener algunos, digamos que este va a producir anticuerpos de tipo D, este va a producir inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas D, y así todos con exactamente la misma especificidad. ¿Qué podemos decir de los anticuerpos? Los anticuerpos son el producto final de la respuesta inmune humoral. Y los anticuerpos constituyen un grupo de proteínas globulares del suero que las vamos a denominar inmunoglobulinas. Una molécula típica de anticuerpo tiene dos sitios idénticos, específicos para la unión del antígeno, que es conocido como epitope antigénico, que va a provocar la producción del anticuerpo. Entonces, cuando el anticuerpo interactúa con una pequeña porción del antígeno, con ese fragmento molecular que hemos visto que se llama epitope, entonces es como la llave y la cerradura. Estos dos, cuando se ligan perfectamente, dan lugar a que se abra la puerta. Sin embargo, pueden existir variantes en estos espacios, pero que no son muy diferentes el uno al otro, porque está dado por dos parásitos que son primos hermanos, por ejemplo, T. cruzi y Leishmania. Entonces, hay una diferencia a una altura del antígeno, y cuando se mete el antígeno y produce un anticuerpo, puede reconocerlo tan bien como al de T. cruzi como al de Leishmania, y en nuestra reacción vamos a llamarle una reacción cruzada. Entonces, es por eso que hablamos también en diagnóstico de reacción cruzada, porque comparten estructuras similares, cuasi idénticas, y es por eso que se reconocen fácilmente de un epitope a otro. Entonces, la estructura del anticuerpo o la molécula de inmunoglobulina está conformada por 4 cadenas, 2 cadenas pesadas que son idénticas y que están unidas por un puente disulfuro, y 2 moléculas livianas que también están unidas a la cadena pesada por un puente disulfuro. Entonces, el antígeno se va a unir a esta región variable, a la parte roja, que es una región específica para el antígeno contra el cual la inmunoglobulina fue producida, y la conocemos como la parte FAB, del inglés Fragment Antigen Binding. Entonces, es la parte que une al antígeno. Y cada molécula de inmunoglobulina puede unirse a 2 antígenos, esta por un lado y esta por otro lado. Y el dominio FC, el dominio de la cadena pesada, es responsable para muchos aspectos de la función del anticuerpo. Interactúa con receptores FC
interactúa en la fijación de complemento, tiene rol en la transferencia transplacentaria por la formación de multímeros y la secreción a través de las superficies mucosas. Entonces, existen 5 tipos mayores de inmunoglobulinas que están determinadas por isotipos de inmunoglobulinas, que son las inmunoglobulinas G, D y E, que son monómeros. La inmunoglobulina A, que es un dímero, es decir, que tiene 2 monómeros unidos, y la inmunoglobulina M, que es un pentámero. 1, 2, 3, 4 y 5 inmunoglobulinas unidas por una cadena mu y forma el pentámero. Entonces, cada una de estas tiene una función diferente. Por ejemplo, las IgM, que son pentámeros, es el primer anticuerpo que va a aparecer en la sangre, va a representar del 5 al 10% de las inmunoglobulinas del suero, es eficiente en la aglutinación de microbios y va a ayudar a la captación de los micrófagos, de los microbios por fagocitosis. También va a activar el complemento y algo que es muy importante, no atraviesa la placenta. La inmunoglobulina de tipo G es la más abundante en la sangre, está representada en un 80%, esta sí va a atravesar la placenta, por lo tanto va a conferir inmunidad pasiva al feto y al niño en los primeros 6 meses de vida y también sirve para activar el sistema de complemento. En el caso de la inmunoglobulina D, se encuentra en la superficie de las células B y su función no está bien definida, es un monómero. La inmunoglobulina E, también monómero, se encuentra inicialmente en el epitelio respiratorio e intestinal. La unión del antígeno con una inmunoglobulina E va a dar lugar a la secreción de mediadores de inflamación y alergia. Y la inmunoglobulina A protege las membranas mucosas. La IgG es una inmunoglobulina, que es predominante en fluidos gastrointestinales, pulmonares y secreciones nasales. También se la encuentra en lágrimas, saliva y leche. No activa el sistema de complemento y tampoco atraviesa la placenta. Y en la interacción antígeno-anticuerpo, cualquier agente es capaz de desencadenar una respuesta inmune. Siempre van a estar conformados por moléculas aisladas, moléculas de superficie en células de parásito, en células o en parásitos, y una molécula de anticuerpo específica puede ser capaz de reconocer un epitope específico de un antígeno. Y el anticuerpo se va a unir al antígeno respectivo. Entonces, acá tenemos los epitopes que están dibujados con diferente forma y cada epitope ha dado lugar a un antígeno diferente. Cuando el antígeno se une a su anticuerpo, entonces estamos hablando de un inmunocomplejo. Y los inmunocomplejos, tanto in vivo como in vitro, tienen su razón de ser. Por ejemplo, frente a virus y bacterias, estos anticuerpos solubles van a neutralizar el sitio de unión y lo van a revestir al microorganismo. ¿Para qué? Para que el fagocito del sistema inmune pueda endocitarlo y degradarlo. De igual manera, un pentámero puede aglutinar al antígeno a través de sus diferentes fragmentos, también con el propósito de promover la fagocitosis y que éste sea destruido. Y cuando reconocen antígenos solubles, los anticuerpos que, como hemos dicho antes, pueden reconocer
por un lado uno y por el otro lado otro, entonces van a formar redes y como son pesados, entonces estos van a formar redes y van a precipitar. Y cuando se activa la fijación del complemento, estas moléculas del complemento van a lesionar la membrana de la célula extraña o infectada, dando lugar a la formación de poros con el único propósito de que esta célula ya perforada queda destruida. Entonces, es así como también en el diagnóstico se utilizan todas estas propiedades que tiene la unión entre antígeno-anticuerpo para los diferentes métodos diagnósticos que los veremos próximamente. Entonces, en la inmunidad adaptativa específica, podemos ver que, por ejemplo, las células que se van a encontrar con una célula dendrítica o un linfocito B que ha procesado el antígeno, que está expresado en su fragmento antigénico y unido a la molécula de complejo mayor de histocompatibilidad, va a ser fácilmente reconocido y va a dar lugar a la producción de citocinas que van a ayudar a la maduración de las células T. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad asociado con el receptor del antígeno lo va a activar al linfocito T y este linfocito T a su vez va a secretar ciertas citocinas. Y esas citocinas también pueden impulsar al crecimiento de otras células y a una diferenciación de los linfocitos T citotóxicos para destruir las células infectadas y a su vez que las células T se puedan diferenciar en linfocitos T helper, producir citocinas que atraen a macrófagos, neutrófilos y otros linfocitos para dar lugar a la producción de otras citocinas. Entonces, en este ejemplo, de manera más gráfica, podemos ver a una célula dendrítica que ha sido invadida por parásitos intracelulares, en este caso son Trypanosoma cruzi, y cuando estos empiezan a multiplicarse, es decir, cuando infectan a la célula, producen interleucina 12. Esta interleucina 12 va, por un lado, a activar al linfocito helper precursor para que se diferencie en linfocito 1, que produzca interferón gamma, que haga la diferenciación del linfocito T en CD8, que lo convierta en una célula citotóxica para eliminar a las células infectadas. Y a su vez, este linfocito va a producir interferón para activar al macrófago y poner en funcionamiento el sistema redox para la reducción del parásito. Por otro lado, las células NK van a producir también interferón que va a ir a activar el macrófago va a producir factor de necrosis tumoral, van a haber moléculas efectoras que se van a activar para la destrucción del parásito. Y finalmente es el linfocito T, productor de interferón gamma, va a dar lugar a las células plasmáticas que son las responsables de producir anticuerpos o inmunoglobulinas que también cuando se encuentren con un parásito libre lo van a neutralizar para que su fagocitosis u opsonización sea más fácil. Entonces, todos los mecanismos que se ponen en ruta están dados con el fin de destruir al parásito y así evitar que la infección nos lleve a la muerte. Otro ejemplo es cuando un vector pica, en este caso es leishmania, y que infecta al macrófago, interviene el complemento, hay fagocitosis, puede haber destrucción, pero
Al mismo tiempo puede haber una activación del fagocito a través del receptor y dar lugar a la presentación del antígeno. Entonces, esta célula presentadora de antígeno asociada con el linfocito T precursor va a hacer la diferenciación en linfocito T1 con la producción de interferón. Va a haber una activación para eliminar los parásitos y cuando hay una respuesta de tipo TH1, como las citocinas secretadas son beneficiosas para el hospedero, entonces este va a resolver la infección y lo va a conducir a una curación. Mientras que cuando hay una respuesta de tipo TH2, las interleucinas que se secretan son las 4, 5, interleucina 10 y 13, que van a desactivar al macrófago y este macrófago va a poder multiplicar los parásitos, va a haber una progresión de la infección y va a conducirlo al paciente a una enfermedad. Es por eso que no todos reaccionamos de la misma manera, porque el momento de la infección va a ser crucial para que se pueda hacer una respuesta de tipo TH1 o de tipo TH2. Y cuando estamos frente a parásitos grandes, entonces estos parásitos no pueden ser fagocitados. Y la primera reacción es la producción de inmunoglobulina A para bloquear la cavidad bucal y el poro genital del parásito y así desestabilizarlo de alguna manera. Por otro lado, los plasmocitos van a generar inmunoglobulinas de tipo E que van a ir a activar a los mastocitos. Los mastocitos van a producir factor quimiotáctico de eosinófilos o factor quimiotáctico de neutrófilos para activar al eosinófilo para que éste vierta sus granulaciones sobre el parásito con el fin de destruirlo. De la misma manera que el factor activador de plaquetas va a activar a las plaquetas y a los neutrófilos, también al complemento y a los mediadores de la inflamación para que se unan al parásito. Y el factor de complemento, a su vez, va a activar a los mastocitos con factores mediadores para que los macrófagos salgan hacia el lugar donde se encuentra el parásito y que haya una diferenciación de linfocitos a través de la secreción de interferón, factores quimiotácticos y que se produzca una estimulación y secreción de interferón para aplacar la reacción del parásito, pero siempre con el afán de la destrucción y la eliminación. Entonces, el parasitismo es un fenómeno biológico interdependiente y dinámico entre dos organismos, por un lado el parásito y por el otro lado el hospedero. Y el éxito del parásito se mide no por los trastornos o problemas que va a causar en su huésped, sino por la capacidad de adaptarse e integrarse al medio interno de este. Desde el punto de vista inmunológico, un parásito puede considerarse exitoso cuando se integra al huésped de una manera que no se considere exógeno. Y ahí entran los mecanismos de evasión que, resumidos solo en palabras, tenemos la reclusión anatómica, el mimetismo, la variación antigénica, la inhibición de la fusión fagolisosoma en parásitos intracelulares y la alteración de la respuesta inmune. Por lo tanto, la infección resultante puede provocar
escasas manifestaciones clínicas, puede desarrollar patología leve o severa y en algunos casos la muerte. Entonces, de una manera muy resumida y rápida, eso es lo que tenemos en cuanto a respuesta inmune. Espero no haberlos cansado, chicos, y que estén dispuestos a hacer algunas preguntas, por favor. Irán, adelante. Doctora, el estornudo y la tos, ¿qué tipos de barreras serían? ¿Puedes decirme más fuerte, por favor? Sí, el estornudo y la tos, doctora, ¿qué tipo de barreras serían? Bueno, sería una defensa natural del organismo, porque cuando estamos en un lugar donde hay mucho polvo, por ejemplo, estamos aspirando ese polvo. Recuerden que la mucosa respiratoria es ciliada y que no admite fácilmente el ingreso de algún organismo extraño, pero cuando este entra hay una secreción de mucus que nos va a conducir al estornudo, al catarro, con la finalidad de eliminar a ese agente. Entonces sería una barrera natural. ¿Y podemos considerarlo como parte de una barrera química, doctora, o física? Es una barrera natural que es parte de la mucosa respiratoria, así como la piel. Mientras la piel esté íntegra, no hay problema, pero si ya tenemos un corte, tenemos un daño o nos pinchamos, entonces ya estamos lacerando de alguna manera y estamos dando lugar a que entre un patógeno. Entonces es una barrera natural, una barrera física. Está bien, doctora, gracias. ¿Por qué? ¿Alguien más? Diego. Doctora, buenas noches. Disculpe la pregunta. El proceso de inflamación puede llegar a ser muy peligroso, pero ¿por qué no existe un sistema que los regule constantemente para evitar esto? Por ejemplo, en la invasión de filarias, una filaria puede estar en la linfa, una filaria linfática. Entonces, se da un proceso inflamatorio fuerte y ese proceso inflamatorio va a ser persistente mientras que el parásito esté presente. Al inicio es una inflamación. Esa persistencia da lugar ya a una lesión. Entonces, esa lesión puede conducir al paciente a una inflamación mucho mayor, donde hay una vasodilatación, donde ya hay una penetración de células, de toxinas, y después, con el tiempo, puede conducir a una elefantiasis. Lo que quiere decir es que puede conducir a un aumento de tamaño del miembro. Entonces, por eso que se dice al inicio es buena la inflamación, porque el afán es destruir a la gente, pero, o si no es destruir, es más bien conducirlo a un control. Pero cuando ya hay descontrol, entonces es el parásito el que está produciendo daño por su presencia. Todos estos mecanismos los vamos a ir viendo poco a poco en las clases con los diferentes parásitos. Es muy difícil en una sola clase poder tocar todos los
los temas de agresión o de diferenciación del sistema inmune para uno u otro parásito especial. Por eso les he puesto el modelo de intracelulares, donde la respuesta es mucho más nítida, más limpia que en el minto, como era una de las últimas diapositivas. ¿He respondido tu pregunta, Diego? Sí, sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? Buena tarde, doctora. Buenas tardes, dime. Tenía una consulta, una duda en sí, de cuando usted estaba hablando sobre la apoptosis de los linfocitos T. Sí. ¿Eso podría aclarármelo, por favor? ¿Cuándo era que sucedía esto? Hemos dicho que cuando una respuesta es muy intensa, entonces también se da una regulación negativa, porque el organismo toma esa respuesta como algo agresivo. Entonces ya al tomarlo como una reacción reactiva, entonces ya no tiene una buena asociación y se va a ir a formar parte de la apoptosis. Cuando no hay un buen reconocimiento, se da la apoptosis. Vale, muchas gracias, doctora. ¿Ya? A ver, ¿cómo te digo? Hay señales, ¿no es cierto?, entre los receptores de linfocitos T y los que son los timocitos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, cuando estos se unen, se asocian y están interactuando de buena manera, dan señales para sobrevivir y diferenciarse. Esa es la selección positiva. Pero cuando los timocitos no interactúan con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, mueren por apoptosis. Ok, Porque ya. no Esa son, parte me confundía. ¿ya? Porque se supone que los linfocitos T son muy exactos y no salen del timo, sino es que están muy preparados y son muy afines para cumplir su propósito. Esa parte me confundía. Muchas gracias. Solo cuando hay reconocimiento salen y continúan su sobrevivencia. Y cuando no han sido bien reconocidos, ya entran a la selección apoptótica. Vale, muchas O a la gracias, doctor. selección negativa o muerte por apoptosis. Dice, ¿por qué se inflama una articulación cuando se lesiona si no existe agente extraño? Pero entonces ahí no estamos hablando de una inflamación por la presencia del agente extraño. Estamos hablando de una inflamación de pronto por un mal metabolismo o porque ha habido un golpe y ese golpe ha producido, qué sé yo, un hematoma y hay una reacción de otro tipo. Entonces, la inflamación no siempre es por un agente patógeno. Puede haber una inflamación porque hay unas células que están produciendo una molécula en mayor cantidad o células que tienen su granulación que es vertida por una degranulación en el proceso de inflamación. Y es eso lo que está produciendo una inflamación por la presencia de moléculas tóxicas. No veo otra pregunta en el chat.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, mencionó que en algunos casos la activación de los linfocitos T2 era contraproducente, nos hacía daño. ¿Me podría aclarar por qué pasa esto? ¿En qué casos, más o menos? Las personas somos diferentes. Por lo tanto, estamos los altos respondedores, medianos respondedores y bajos respondedores. Cuando una persona responde de manera leve, es probable que lo haga porque está atravesando otra enfermedad y el sistema inmune está un poco debilitado. Entonces, en ese caso, tiene un entorno, si ustedes quieren, donde hay mayor cantidad de cierto tipo de citocinas. Y nos vamos a referir a las citocinas de tipo TH2. Entonces, cuando tenemos una respuesta de tipo TH2, es porque estamos frente a linfocitos T helper CD4, pero de respuesta TH2. Y esos liberan la interleucina 5, la interleucina 13, la 4, la 6, que son interleucinas que no tienen una actividad pro o destrucción, ¿ya? Sino son más bien las permisivas. Y de esa manera, esas personas van a hacer una patología, van a mostrar una patología que puede ser leve o que puede ser grave. Pero cuando tu entorno es saludable, un joven bien nutrido, deportista, que tiene una buena salud, entonces va a tener una buena respuesta inmune y probablemente él sí va a hacer una respuesta de tipo TH1 que lo va a conducir a un control de la infección y probablemente a la cura. ¿Respondo a tu pregunta? Se puede decir que entonces por la persona no está preparada, se puede decir, a ese tipo de citocinas, le hacen daño. No, las citocinas no te van a hacer daño. Las citocinas están en tus células y se van a activar en función del patógeno, de la respuesta que tu organismo está montando frente a ese patógeno. Entonces, si tú tienes un estado de salud impecable, entonces vas a dar una buena respuesta. Pero si tu salud está deteriorada, pongámonos en el caso de una persona adulta que tiene algo de desnutrición, su sistema inmune ya un poco gastado, asociado a una desnutrición, entonces no va a dar una buena respuesta. Entonces, es por eso que muchas personas van hacia la enfermedad y otros son asintomáticos, porque depende de la asociación del momento de la respuesta inmune. Los TG colaboradores, su nombre dice, ¿no es cierto? Son colaboradores. Entonces van a ir a apoyar, van a ir con la interleucina 12, con el interferón, con el factor de necrosis tumoral a destruir el patógeno. Pero en otro caso, tu entorno no es prodestrucción. Entonces se mantiene, digamos, neutro y en esa neutralidad el parásito se multiplica y te lleva a una infección o no hay control. Es por eso que en el VIH se da el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no es cierto? Entonces, una persona que tiene el virus que ya le está limitando en su sistema inmune, y que presenta una infección por toxoplasma. Toxoplasma puede estar bien controlado mientras tu sistema inmune está bien, pero si tienes una supresión, ese toxoplasma se puede activar y en una persona que tiene un VIH ya convertirse en una infección oportunista, porque al no tener
control, los parásitos se van multiplicando y multiplicando y multiplicando y se multiplican con un descontrol que lo van a llevar al parásito, al paciente a la muerte por una parasitosis y no por su VIH. ¿Me dejo entender? Sí, ahora sí, doctora, gracias. Está bien. ¿Alguien más? Bueno, chicos, entonces no habiendo más preguntas, habríamos terminado con la clase y para cualquier consulta estoy en el piso 6 o en el sótano del Instituto de Biología de Altura.